Mi nuera se acostó con mi marido, una semana antes de que firmáramos los papeles del divorcio. Yo fingí que no sabía nada. En la junta, el abogado me entregó un documento que básicamente me dejaba sin derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos con la boca abierta. Me da gusto tenerte aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás leyendo, quiero ver hasta dónde ha llegado esto. La luz del atardecer se colaba por las cortinas de encaje del comedor mientras sacaba la vajilla buena para la comida. Esa mañana me había llamado Sage. Su voz sonaba más tensa de lo normal cuando me preguntó si podíamos hablar, solo las dos. Algo en su tono me revolvió el estómago, pero decidí ignorarlo. Sage es la hermana mayor de Ember, mi nuera. Siempre nos habíamos llevado bien, pero nunca fuimos cercanas. Pasé las manos sobre el mantel, el mismo de lino color crema que he usado en reuniones familiares desde hace 30 años. A mis 64 años, todavía me siento orgullosa de mantener las tradiciones y de tener una casa cálida y bien puesta. La casa últimamente se sentía demasiado callada, solo yo dando vueltas. Damon, mi esposo por 42 años, llevaba meses distante. Siempre tenía una excusa, que el trabajo, que el estudio, que estaba cansado. Y Wade, nuestro hijo de 35 años, estaba tan metido en su vida con Ember que sus visitas se habían vuelto, si acaso, monótonas. Tocaron el timbre. Fui a abrir, y ahí estaba Sage en los escalones, abrazando su bolso como si fuera un escudo. Se veía pálida, y su maquillaje normalmente impecable estaba corrido alrededor de los ojos. Como si hubiera llorado. Naen, gracias por recibirme, dijo en un susurro. Claro, querida. Pasa, pasa, le dije. La llevé al comedor y noté que le temblaban las manos al dejar su bolsa. Te preparé tus sándwiches de pepino favoritos y ese pastel de limón que me diste la Pascua pasada. Esbozó una sonrisa apenas visible, pero no tocó nada de lo que había preparado con tanto cariño. En vez de eso, se quedó viendo sus manos cruzadas, con los nudillos blancos por la tensión. ¿Sage? ¿Qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Entonces levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos verdes me congeló la sangre. Dolor. Culpa. Y debajo de todo, un amor desesperado. Naen, necesito decirte algo, y no tengo idea de cómo hacerlo sin arruinarlo todo. Sentí el corazón golpearme el pecho, pero mantuve la voz firme. Lo que sea, lo enfrentamos juntas. Sage soltó un suspiro tembloroso, con lágrimas acumulándose en los ojos. Es sobre Ember y Damon. El mundo se me fue de lado por un segundo, pero me obligué a mantenerme serena. Crucé las manos sobre mi regazo. ¿Qué con ellos? Están teniendo una aventura. Las palabras salieron disparadas, como si las hubiera tenido atrapadas mucho tiempo y por fin explotaran. Lo sé desde hace semanas. Los vi juntos en ese cafecito del centro, el que está por la oficina de Damon. Estaban de la mano, besándose, como si fueran amantes. Sentí como algo dentro de mí se rompía, como hielo partiéndose en un lago congelado. Pero mi voz se mantuvo firme. ¿Estás segura? Sage asintió, derrotada. Confronté a Ember. Ni siquiera lo negó. Solo se rió y me dijo que no era asunto mío. Pero, Naen, las cosas que dijo de ti, su voz se quebró del todo. ¿Qué dijo? Pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber. Dijo que eras vieja y aburrida. Que Damon merecía algo mejor. Que cuando el divorcio se hiciera oficial, se iba a encargar de que tú te quedaras con lo mínimo. Ella ya tenía todo planeado, Naen. Todo. Se casó con Wade solo para estar cerca de la familia, y del dinero. Lleva meses trabajándose a Damon. Sentí que la habitación daba vueltas, pero me agarré con fuerza al borde de la mesa y me mantuve firme. 42 años de matrimonio. Un hijo que crié con amor y todo mi corazón. Una nuera a la que recibí como si fuera una hija. Y ahora, todo se venía abajo por culpa de la codicia y la traición. ¿Por qué me estás diciendo esto?, susurré. Sage se inclinó hacia la mesa y tomó mi mano. Porque está mal. Porque tú has sido más que generosa con esta familia. Y no te mereces esto. Porque Wade tampoco merece estar casado con alguien capaz de hacer algo así.
se secó las lágrimas con la otra mano. Y porque amo a mi sobrino, y no puedo quedarme sentada viendo cómo Enver destruye todo lo bueno que queda en esta familia. Me quedé mirando nuestras manos. Las mías, arrugadas y manchadas por los años, las de ella, suaves, jóvenes. ¿Wade lo sabe? No, y la verdad no sé si deba decirle. Lo destruiría. Solté su mano y me levanté despacio, caminando hacia la ventana que da al jardín. Ese jardín que Damon y yo sembramos juntos cuando éramos jóvenes. Las rosas estaban en plena floración, los pétalos rojos brillando entre el follaje verde. Todo se veía tan normal, tan tranquilo. Pero sabía que por dentro, las raíces se estaban pudriendo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sage desde atrás. Me di la vuelta. Algo dentro de mí había cambiado. El Sox se estaba transformando en algo más frío, más calculador. Había pasado toda mi vida adulta cuidando de los demás, resolviendo problemas, manteniendo la calma. Pero esto no era algo que se pudiera arreglar con una sonrisa. Nada, dije con calma. Los ojos de Sage se abrieron, sorprendida. ¿Nada? Voy a fingir que nunca tuvimos esta conversación. Voy a sonreír. A seguir siendo la esposa y la madre ejemplar. Voy a dejar que crean que están ganando. La miré con firmeza. Pero Sage, querida, hay juegos que se ganan con paciencia. Y yo he sido paciente toda mi vida. Regresé a mi lugar, me serví una taza de té con manos firmes. Dime, ¿Enver sabe que viniste? No. Cree que estoy en el trabajo. Bien. Así debe seguir. Nos miramos, y creo que vio algo en mis ojos que no esperaba, porque se echó un poco hacia atrás. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes fingir que nunca me dijiste nada? Sage asintió despacio. ¿Y Wade? ¿Y tu matrimonio? Tomé un sorbo de té, dejando que ese pequeño ritual me calmara los pensamientos. Hay batallas que no se ganan atacando de frente, hija. A veces hay que dejar que los enemigos piensen que ya ganaron. Cuando Sage se fue, me quedé sola en el comedor por un buen rato, viendo todo como si fuera la primera vez. El pastel, los sándwiches, la vajilla. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. La casa se sentía distinta. Como si las paredes ahora supieran la verdad. Cada foto familiar en la repisa, cada recuerdo colgado en las paredes. Todo tenía ahora un nuevo peso. Como si estuvieran manchados por lo que pasaba bajo este techo. Cuando Damon llegó esa noche, yo estaba en la cocina, preparando su cena favorita, estofado de res con zanahorias y papas. La misma comida que le cocinaba todos los jueves, desde hace más de 40 años. Huele rico, dijo, sin mirarme a los ojos, mientras se aflojaba la corbata. ¿Día pesado en la oficina?, pregunté con una sonrisa amable, como si no supiera que seguramente había pasado la tarde con mi nuera. Lo mismo de siempre. Subió a cambiarse, y yo seguí poniendo la mesa como en automático. Precisa. Silenciosa. Cuando bajó, cenamos casi sin hablar. Solo comentamos lo típico, que si el clima, que si la gotera en el baño. Pero por dentro, ya nada era igual. Pero ahora lo observaba con otros ojos. Empezaba a notar cosas que antes simplemente ignoraba. Cómo revisaba su celular a cada rato, la nueva loción que usaba, ese leve cambio en su forma de comportarse. Ya no era el mismo. Me miraba como si apenas me conociera. 42 años después, y justo ahora era cuando realmente estaba viendo a mi esposo con claridad. Esa noche, mientras yacía a mi lado en nuestra cama king size, con la vista fija en el techo, tomé una decisión. ¿Querían jugar? Está bien. Pero no tienen idea de con quién se metieron. Vivir con la certeza de una traición es como caminar descalza sobre vidrios rotos. Cada sonrisa fingida, cada plática amable, me partía el alma. Pero aguanté. Jugué mi papel, la esposa cariñosa, la madre amorosa. Mientras tanto, observaba con atención cómo se desarrollaba el teatro del engaño justo frente a mis narices. 3 días después de lo que me confesó Sage, Enver llegó como siempre a nuestra cena familiar de los domingos. Entró a mi cocina con un vestido carísimo, recién salido de alguna boutique,
su cabello rubio perfectamente planchado y esa sonrisa tan brillante, y tan falsa como joyería barata. Nain, te ves increíble, dijo con una efusividad ensayada, dándome un abrazo lleno de teatralidad. Me encanta lo que hiciste con las flores en la mesa. Le devolví el abrazo, notando el perfume caro impregnado en su piel. El mismo que había estado oliendo últimamente en las camisas de Damon. Gracias, querida, respondí con tranquilidad. Wade debe estar por llegar. ¿Quieres un poco de vino mientras lo esperamos? Claro, estaría genial, dijo, sentándose en la isla de la cocina y cruzando las piernas como si estuviera en una pasarela. De hecho, esperaba que pudiéramos platicar un momento, tú y yo. Mis manos se mantuvieron firmes mientras servía el vino, aunque por dentro el corazón me latía con fuerza. Por supuesto, dime. Ember dio un pequeño sorbo, fingiendo delicadeza, y luego se inclinó hacia mí con ese aire de falsa complicidad. Estoy preocupada por ti, Nain, por ti y por Damon. Su descaro me dejó sin palabras por un segundo. Ahí estaba ella, la misma que estaba destruyendo mi matrimonio, pretendiendo estar preocupada por mí. ¿Y por qué habrías de estarlo?, le pregunté con una sonrisa suave. Bueno, últimamente los noto distantes. En las comidas familiares, se siente la tensión. Puso su mano perfectamente manicura sobre la mía, como si de verdad sintiera compasión. Después de tantos años, los matrimonios se vuelven complicados. A veces la chispa se apaga, ¿no crees? Asentí, fingiendo estar reflexionando sobre sus palabras. Puede que tengas razón. Estamos atravesando una temporada difícil, Ember. Vi cómo sus ojos brillaron por un instante, una satisfacción mal disimulada detrás de su máscara de preocupación. ¿Has pensado en ir a terapia?, preguntó. O quizá, es momento de pensar que los haría realmente felices a largo plazo. ¿Estás diciendo que deberíamos divorciarnos?, pregunté con voz neutra, cuidadosa. No lo digo así, se apresuró a aclarar, aunque ya era tarde. La emoción detrás de sus palabras era evidente, por más que intentara ocultarla. Solo pienso que la vida es demasiado corta para quedarte en un matrimonio que ya no te llena. Tú mereces ser feliz, Nain. Mereces estar con alguien que te valore. La ironía me ahogaba. Qué amable de tu parte, respondí, sonriendo con dulzura. Es que me importa esta familia, continuó, con una sinceridad tan fingida que casi me daba risa. Wade querría que sus papás fueran felices, aunque eso signifique estar separados. Y, sinceramente, tú aún eres una mujer muy atractiva. Estoy segura de que muchos hombres estarían encantados de estar contigo. Asentí, sonriendo como si en verdad creyera sus palabras. Jugando el papel de la señora ingenua, la suegra que con ternura está siendo guiada al divorcio por su preocupada nuera. Pero por dentro, anotaba cada palabra, cada gesto, cada intento de manipulación. Cuando Wade llegó, todo cambió de inmediato. Ember se transformó en la esposa perfecta, atenta a cada cosa que decía, tocándole el brazo con cariño, riéndose exageradamente de cualquier chiste, por mínimo que fuera. Pero yo notaba cómo miraba hacia la puerta cada vez que el coche de Damon se asomaba por el camino de entrada. Damon entró al comedor 20 minutos tarde, como si nada, diciendo que lo habían retenido en la oficina. Las mejillas de Ember se sonrojaron cuando él me saludó con un beso en la mejilla. Yo observé con atención cómo, por un instante que duró demasiado, sus miradas se cruzaron a través de la mesa. Perdón por llegar tarde, dijo Damon, tomando su lugar de siempre. Tuvimos una crisis con la cuenta Matthews. No pasa nada, papá, respondió Wade, como si no hubiera tensión en el ambiente. Pero yo sabía que la verdadera conversación estaba por comenzar, solo que no esa noche. Estábamos hablando de las vacaciones que Ember y yo estamos planeando para el próximo mes. Ah, cierto, dijo Damon, de pronto muy interesado. ¿A dónde piensan ir? Todavía no lo decidimos, respondió Ember, con la voz un poco más temblorosa de lo normal. Tal vez a un lugar cálido, tropical, algo donde podamos escaparnos de todo. La forma en la que miró a Damon cuando dijo, escaparnos, me revolvió el estómago. Pero seguí cortando mi carne asada con manos firmes, manteniendo mi expresión tranquila y amable. Suena increíble, dije con una sonrisa. Ustedes, los jóvenes, trabajan muchísimo. Se merecen un buen descanso. Después de cenar, mientras Wade y yo levantábamos la mesa,
Ember y Damon se quedaron sentados, hablando en voz baja, con un tono demasiado íntimo. Hice lo posible por captar algunos pedazos de la conversación. No puedo seguir con esto, susurró Ember, desesperada. Falta poco, respondió Damon, intentando calmarla. Creo que ella sospecha algo. Ella no sabe nada, contestó él, con ese tono arrogante que me provocaba náuseas. Estaban equivocados. Yo lo sabía todo. Pero seguí cargando el lavavajillas como si nada, tarareando bajito para mí, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. La semana siguiente agendé una cita con una abogada. No era el abogado familiar que Damon y yo habíamos usado durante años, no. Esta vez fui con alguien más astuto, Patricia Chen, una especialista en divorcios complicados. Su oficina estaba en el centro, lejos de las zonas que frecuentábamos, lo cual me aseguraba pasar desapercibida. No quería arriesgarme a que alguien fuera con el chisme a Damon. Patricia era más joven que yo, calculo que unos 40 y tantos, con unos ojos oscuros que no se le escapaba nada y un porte que te hacía sentir que estabas en buenas manos. Señora Morrison, me dijo después de que le conté todo, tengo que preguntarle algo, ¿por qué no ha confrontado directamente a su esposo sobre la infidelidad? Junté las manos sobre mi regazo y elegí bien mis palabras. Porque quiero saber exactamente a qué me estoy enfrentando antes de tomar cualquier decisión. Esta casa, nuestros bienes, el legado de mi familia. Necesito saber cuál es mi posición legal. Patricia asintió, aprobando mi estrategia. Muy inteligente. Empecemos con lo básico. ¿Cómo están registrados actualmente sus bienes? Durante la siguiente hora revisamos todo. La casa que compramos hace 40 años, con dinero que venía de la herencia de mi familia. Las cuentas de inversión que construimos con años de ahorro. El negocio familiar que Damon heredó de su papá. Y lo más importante, el fideicomiso que mi abuelo creó, que incluía no solo la casa, sino varias propiedades más. Esto está interesante, comentó Patricia, hojeando los documentos que le entregué. Su abuelo fue muy visionario. Este fideicomiso tiene cláusulas bastante específicas sobre herencias y sobre divorcios. ¿Qué tipo de cláusulas?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Bueno, para empezar, la casa no puede ser vendida ni transferida a nadie que no sea de su línea de sangre directa. Aunque se divorcie, su esposo no tiene derecho sobre ella. Y, hay una cláusula sobre infidelidad que es muy rara en fideicomisos de esa época. ¿Qué dice? Patricia leyó en voz baja, con atención. En caso de disolución del matrimonio por adulterio, la parte inocente conservará todos los bienes, los derechos sobre las propiedades dentro del fideicomiso, y la parte culpable perderá cualquier derecho sobre dichos activos. Me recargué en la silla y, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Entonces, si puedo probar que Damon me fue infiel. Usted se queda con todo, afirmó Patricia. No solo con la casa, sino también con varias propiedades e inversiones vinculadas al fideicomiso. Propiedades que su esposo probablemente cree que le pertenecen, pero él no tiene idea de estas disposiciones. Patricia negó con la cabeza, segura. Por lo que me ha contado, él actúa como si usted fuera a recibir solo la mitad en un divorcio común y corriente. Pero no sabe que aquí hay reglas diferentes. Salí de la oficina de Patricia sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Damon y Ember pensaban que estaban jugando ajedrez. Pero ni siquiera sabían cuáles eran las piezas del tablero. Esa noche, observé con cuidado cómo Damon hacía su mejor esfuerzo por mantener su papel de esposo devoto. Alabó mi comida con un entusiasmo fingido, me preguntó cómo había estado mi día con un interés tan falso que casi daba pena, y me dio un beso de buenas noches en la frente con los mismos labios que ya habían besado a otra mujer. Pero yo veía las grietas en su actuación. La culpa lo estaba carcomiendo, aunque su arrogancia lo hiciera creer que tenía todo bajo control. Damon, dije mientras nos preparábamos para dormir, he estado pensando en lo que dijo Ember el otro día, sobre nuestro matrimonio. Él se quedó quieto, de espaldas, mientras colgaba su camisa. ¿Qué hay con eso? Tal vez tenga razón. Tal vez deberíamos considerar nuestras opciones. Entonces se giró, y por un instante vi un brillo extraño en sus ojos. ¿Era alivio? ¿Emoción? ¿Estás diciendo que quieres divorciarte? Me encogí de hombros, fingiendo que la idea no me rompía el corazón.
Digo que tal vez ya es momento de que cada quien busque su felicidad, donde sea que esté. Damon asintió lentamente, queriendo verse serio mientras reprimía una sonrisa. Si eso es lo que quieres, Naen, yo solo quiero que seas feliz. Mentiroso. Pero yo también le sonreí, continuando con mi papel en esta obra trágica que ya no era matrimonio, sino teatro. Eso quiero, que los dos seamos felices. Esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila y satisfecha de Damon a mi lado, pensé en la sonrisa falsa de Ember. En su vestido nuevo, en su perfume caro, en cómo lo usaba cada domingo como si quisiera dejar marca. En cómo tocaba el brazo de mi hijo con ternura mientras planeaba huir, con su padre. Se creían listos. Creían que ya habían ganado. No sabían que apenas iba comenzando el juego. El bufete, Petón y Asociados, estaba en el último piso de un rascacielos elegante en el centro. Mármol, madera fina, todo diseñado para intimidar. Me senté en la sala de espera, con las manos cruzadas sobre el regazo, tranquila, mientras Damon caminaba de un lado a otro, revisando su celular cada 2 minutos. Estaba inquieto desde temprano. En el desayuno me había gritado por cualquier cosa, murmurando después que esto ya debía terminar. Ember, por supuesto, había insistido en venir. Dijo que quería apoyar a Wade, en este momento tan difícil, para la familia. Ahora estaba sentada junto a mi hijo, con la mano bien colocada en su muslo, susurrándole palabras de consuelo como si en verdad le importara. Wade se veía mal, pálido, cansado. Él aún creía que este divorcio era una decisión mutua, una separación triste pero amistosa. Si tan solo supiera la verdad. Señora Morrison, señor Morrison. Un hombre alto, de cabello canoso y traje carísimo se acercó. Soy Richard Petton. Gracias por venir. Damon lo había elegido personalmente. Dijo que era el mejor abogado de divorcios en la ciudad. Lo que no dijo fue que Petton también era su amigo del club de golf desde hace años, algo que descubrí por mi cuenta. Nos guiaron a una sala de juntas amplia, con una mesa enorme rodeada de sillas de cuero. Petton se sentó en la cabecera y empezó a organizar los documentos sobre la mesa con eficiencia ensayada. Damon tomó el lugar a su derecha. Yo me senté justo enfrente. Wade y Ember se quedaron del otro lado, lo bastante cerca para observar, pero fuera de la negociación directa. Antes de empezar dijo Petton con esa voz suave de los que están acostumbrados a controlar las cosas, quiero asegurarme de que todos entiendan que esto se busca manejar de manera civilizada. Ambas partes han expresado su deseo de resolver esto con respeto y justicia. Asentí con serenidad. Claro, es lo que los dos queremos. Damon me lanzó una mirada rápida, cegueramente sorprendido por mi tono cooperativo. Esperaba drama. Lágrimas. Reclamos. Pero desde que acepté el divorcio, me había mostrado razonable, tranquila, incluso amable. Y eso, claramente, lo tenía nervioso. Excelente, continuó Petton. Entonces, revisemos el acuerdo que proponemos. Me empujó una carpeta gruesa por la mesa. Como verá, hemos tratado de dividir los bienes conyugales de manera equitativa, tomando en cuenta la duración del matrimonio y las aportaciones de ambas partes, dijo Petton, con su tono profesional y ensayado. Abrí la carpeta y empecé a leer con el rostro sereno, aunque por dentro me hervía la sangre. Según la propuesta de Petton, yo recibiría el pequeño departamento en el centro que compramos como inversión hace 15 años, junto con la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta y una pensión alimenticia mensual bastante modesta. Damon se quedaría con la casa familiar, el negocio, las casas vacacionales y la mayor parte de nuestra cartera de inversiones. Esto me parece bastante desequilibrado, dije con voz calmada, sin levantar la vista de los papeles. Petton se aclaró la garganta. Entiendo su inquietud, señora Morrison, pero hay que tomar en cuenta la realidad de la situación. Su esposo ha sido el principal proveedor durante todo el matrimonio, y el negocio necesita estabilidad en la dirección. Además, la casa implica gastos de mantenimiento importantes que, con ingresos reducidos, podrían ser difíciles de cubrir para usted. Traducción, pensaban que ya estaba muy grande, muy dependiente, muy ingenua para pelear por lo que me correspondía. Además, añadió con un tono aún más condescendiente, hay ciertas complicaciones con respecto a la casa en particular. Al parecer, existen algunas irregularidades en la escritura original y en los documentos del fideicomiso.
Hasta que eso se aclare, sería más prudente dejar la propiedad a nombre del señor Morrison, para evitar problemas legales. Casi me reí. ¡Qué descaro! Intentaban quitarme la casa de mi familia con excusas legales inventadas. Vi cómo Ember se acomodaba en su silla, cegueramente imaginando cuánto tardaría en redecorar la recámara principal. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y esas irregularidades? ¿Para cuándo calculan que se resuelvan? Petón hizo un gesto con la mano, despreocupado. Estas cosas pueden tardar años. Transferencias de propiedad, modificaciones en fideicomisos, es bastante complicado. De verdad, lo mejor para todos es mantenerlo simple. Damon se inclinó hacia adelante, usando ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería explicarme cosas complejas. Naen, sé que esto no es fácil, pero Petón sabe lo que hace. Así no tienes que preocuparte por impuestos, reparaciones, todo ese estrés. El departamento es perfecto para ti. Mucho más manejable. Manejable. Como si yo fuera una niña incapaz de lidiar con responsabilidades de adultos. Miré a mi alrededor, estudiando cada cara. Petón, confiado, encantado de sí mismo con su lenguaje rebuscado. Damon, fingiendo empatía mientras apenas podía ocultar lo feliz que estaba por llevarse todo. Ember, con los ojos brillando de satisfacción, ya soñándose como la nueva señora de la casa. Y Wade, mi muchacho, con la cara tensa, incómodo, pero todavía creyendo que sus padres estaban manejando todo con madurez y justicia. Bueno, dije, cerrando la carpeta con un suave clic. Supongo que ya lo pensaron todo muy bien. Petón sonrió, seguro de su victoria. Hemos procurado ser muy meticulosos. Claro. Puedes decirle a tu abogado que revise los documentos, añadió, pero estoy seguro de que verás que todo está dentro de lo normal para un caso como este. Un caso como este. Una esposa que dedicó 42 años a su familia, tirada a la basura para que su marido pudiera jugar a las casitas con la novia de su hijo. No será necesario, dije, tomando el bolígrafo que Petón me extendía. ¿Dónde firmo? La sala se quedó en silencio. Incluso Ember pareció sorprendida por lo rápido que acepté. ¿Estás segura, ma?, preguntó Wade, dudoso. A lo mejor deberías darte un tiempo para pensarlo. Me giré hacia mi hijo, este buen hombre que todavía creía en la justicia y en la decencia, porque así lo había criado yo, y le sonreí. Mi amor, a veces en la vida hay que saber cuándo pelear, y cuándo aceptar las cosas como son. Tu papá y yo tuvimos buenos años, pero ya es hora de que cada quien empiece un nuevo capítulo. Damon fruncía el ceño, confundido, claramente desconcertado por lo fácil que estaba cediendo. Seguro esperaba una guerra. Tal vez ya traía ensayados discursos y justificaciones para explicar por qué merecía quedarse con todo. Pero mi rendición lo descolocaba. Lo ponía nervioso. La firma va aquí, dijo Petón, señalando con el dedo una línea al final de la última página. Y aquí, y sus iniciales acá. Firmé con calma, letra por letra, con una firmeza medida. Naen Elizabeth Morrison, la misma firma que estampé en nuestro acta de matrimonio hace 42 años, cuando todavía creía que el amor era para siempre. Listo, dije, dejando el bolígrafo y viendo a Damon directo a los ojos. Espero que esto te dé todo lo que estás buscando. Algo brilló en su mirada. Tal vez culpa. Tal vez un momento de claridad, una conciencia fugaz de lo que estaba tirando a la basura. Pero duró poco. Pronto fue reemplazado por esa satisfacción egoísta de quien cree que se salió con la suya. Ember casi no pudo contenerse. Se inclinó y le tomó la mano a Wade, con los ojos llenos de emoción fingida. Estoy tan orgullosa de la madurez con la que están manejando todo esto. Se necesita mucha fuerza para poner a la familia primero. ¿La familia primero? ¿De verdad me estaba dando lecciones sobre la familia la mujer que se metía en la cama con su suegro? Gracias, mi reina, le respondí con dulzura. Eso significa mucho, viniendo de ti. Mientras nos preparábamos para salir, Petón juntó los papeles firmados con una sonrisita satisfecha. Presentaré todo mañana en el juzgado. El divorcio quedará finalizado en 60 días. 60 días. 60 días para que Damon pudiera casarse con la esposa de su hijo. 60 días para que Ember creyera que se iba a mudar a mi casa.
60 días para que descubrieran que en algunos juegos, hay reglas que los jugadores ni siquiera saben que existen. Afuera del edificio, Wade me abrazó con fuerza, los ojos húmedos por las lágrimas que trataba de aguantar. ¿Estás bien, mamá? ¿Te ves tan tranquila con todo esto? Le acaricié la mejilla. Este niño que tanto se parecía a su padre a esa edad, cuando Damon aún tenía alma. Estoy bien, mi amor. Todo va a salir exactamente como debe salir. Entonces apareció Ember, como siempre, justo a nuestro lado, envolviendo su brazo alrededor de la cintura de Wade con una seguridad que ya no le molestaba ocultar. Tu mamá es increíblemente fuerte, amor. Va a estar mucho mejor ahora, ya lo verás. Segurito que sí, contesté, devolviéndole la mirada altanera con una sonrisa tranquila. Seguro que todos vamos a estar mejor. Mientras se alejaban, oía la voz alegre de Ember hablando de ayudarme a empacar, de buscarme una buena residencia para adultos mayores, donde pudiera hacer nuevos amigos de mi edad, y de lo sencilla que sería la vida para todos a partir de ahora. Me quedé ahí, parada en la sombra del edificio, mirando cómo mi esposo y mi nuera celebraban su triunfo. Y sentí una paz extraña, fría y profunda. Creían que ya habían ganado. Pensaban que se la habían jugado a la ancianita ingenua que se pasó 42 años cuidando de todos los demás. Pero no sabían que en exactamente 60 días, cuando intentaran reclamar sus premios, iban a descubrir que hay propiedades que no le pertenecen ni al esposo ni a la esposa, sino a las raíces de una familia que se extienden por generaciones. Caminé hacia mi coche con paso firme, ya pensando en la llamada que tenía que hacerle a Patricia Chen. Había cosas que organizar, papeles que reunir, y algunas mudanzas más que planear. Todo para este juego de ajedrez en el que ni siquiera sabían que ya iban perdiendo. Lo bueno apenas iba a empezar. 2 semanas después de haber firmado los papeles del divorcio, estaba en el jardín, cuidando mis rosas, cuando escuché el crujido de llantas sobre la grava. Era el coche de Wade. Pero algo no se sentía bien. En lugar de su típico saludo alegre, se quedó sentado al volante, quieto, aferrado al volante como si se estuviera agarrando de ahí para no desmoronarse. Cuando por fin salió del coche, lo vi, y se me cayó el alma. Mi hijo estaba destrozado. Siempre tan bien arreglado, tan pulcro, y ahora con la camisa toda arrugada, el pelo revuelto, como si no hubiera dormido en días. Pero lo peor eran sus ojos. Vacíos. Rotos. Como los de alguien a quien se le acababa de caer el mundo. Wade, dejé las tijeras de podar y corrí hacia él. Amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Me miró un segundo, abrió la boca, pero no salían palabras. Y de pronto, como si se le apagara todo por dentro, se dejó caer en los escalones del porche. Como si fuera una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Me estuvo mintiendo, susurró, con la voz quebrada por el dolor. Todo este tiempo, me ha estado mintiendo. Me senté junto a él, sin atreverme a decir nada. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Otra quería exigirle que hablara, que soltara todo, para al fin confirmar lo que yo ya sabía desde hacía semanas. Pero me quedé callada. Dejándolo ir a su paso. Dejándolo sacar la verdad con sus propias palabras. Encontré mensajes, dijo, sin mirarme. Cientos. Entre Ember y papá. Sentí cómo se me apretaba el corazón. ¿Mensajes de qué tipo? De todo, respondió con una risa seca, amarga, que no parecía salir de mi hijo. Planeaban esto desde hace meses. El divorcio. La aventura. Todo. Solo estaban esperando a que firmaras para largarse juntos. Tragué saliva. Me dolía, aunque no me sorprendía. ¿Y cómo lo supiste? Sage me llamó, dijo él, con la voz rota pero agradecida. Me dijo que ya no aguantaba más. Que tenía que abrir los ojos. Me dijo que buscar, dónde ver. Hizo una pausa larga, como si revivirlo lo destrozara aún más. Al principio pensé que estaba loca. Pero una noche, Ember se estaba bañando. Agarré su celular y... Se quedó callado, incapaz de terminar la frase. No necesitaba que lo hiciera. Ya me imaginaba perfectamente lo que había encontrado, risas, planes, tal vez hasta burlas.
Dos personas jugando con la vida de quienes más los querían. Y ahí estábamos los dos. Una madre y su hijo. Compartiendo ese momento en que la verdad duele más que cualquier mentira. Sage lleva semanas intentando advertirle a la gente, continuó Wade, con la voz cansada. Dijo que trató de hablar con Ember, que hasta le rogó que se detuviera, pero Ember solo se rió. Le dijo que ya había trabajado demasiado para acercarse al dinero de nuestra familia como para rendirse ahora. ¿Dinero? Por supuesto. Al final, siempre se trataba de eso. No era amor, ni conexión verdadera, ni una historia romántica. Era puro interés. Un cálculo frío sobre bienes, propiedades y herencias. ¿Dónde está Ember ahora?, le pregunté. La confronté esta mañana, dijo Wade, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Le enseñé los mensajes que encontré. ¿Y qué dijo? Nada. Ni siquiera intentó negarlo. Solo se encogió de hombros y me dijo que era un ingenuo si de verdad creía que alguna vez me había amado. Que mi papá podía darle cosas que yo jamás podría. Me quedé sin aire. La manera en que esa mujer despreciaba tantos años de vida compartida, el amor sincero de un buen hombre como mi hijo. Era una crueldad tan descarada que no tenía nombre. La corrí, dijo Wade, esta vez con voz firme, como si esa decisión fuera lo único que lo mantenía de pie. Le di 1 hora para empacar sus cosas y salir de la casa. ¿Y qué hizo? Se rió en mi cara. Me dijo que no importaba, porque pronto iba a vivir en un lugar mucho mejor. Un lugar mucho mejor. La casa de mi familia. La que ella creía que ya era suya. Lo siento tanto, mi amor, le dije por fin, tocándole el hombro con ternura. Tú no te merecías esto. Nada de esto. Me miró con los ojos brillosos, conteniendo las lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Papá también te traicionó. Tiró a la basura 42 años de matrimonio por ella. Lo observé con atención, este hijo mío que había crecido creyendo en la bondad, en la lealtad, en el amor verdadero. Y supe que era momento de decirle la verdad. Demostrarle que él no estaba solo en esto. Que yo también estaba peleando, aunque de otra forma. Wade, hay algo que necesito contarte sobre el divorcio. Sobre lo que realmente pasó en la oficina de ese abogado. Durante la siguiente hora, le conté todo. Sobre la advertencia de Sage, sobre cómo me pasé semanas observando cada detalle, sobre Patricia Chen, y sobre esas cláusulas escondidas en el fideicomiso familiar que ni Damon ni Ember sabían que existían. Wade me escuchó en silencio total, con el rostro entre asombrado e incrédulo, mientras le explicaba cómo había fingido ser la esposa vencida, resignada, mientras en realidad reunía pruebas y preparaba mi verdadera jugada. Lo sabía, susurró al final. Todo este tiempo, tú sabías lo que estaban haciendo. Lo sabía, confirmé. Y los dejé creer que habían ganado, porque a veces, la mejor estrategia es dejar que tus oponentes muestren quiénes son realmente, antes de dar el golpe. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, nunca me imaginé que fueras tan estratégica. Sonreí con cierta tristeza. 42 años de matrimonio te enseñan mucho sobre las personas, mi vida. Incluyendo cuando hay que pelear, y cuando es mejor esperar el momento justo. ¿Y qué va a pasar cuando papá se entere de lo del fideicomiso? Eso ya dependerá de él, y de Ember, respondí, poniéndome de pie mientras sacudía la tierra de mis pantalones de jardinería. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Wade también se levantó, y por primera vez desde que llegó, parecía un poco más el mismo. ¿Y nosotros?, preguntó, más tranquilo. Digo, sé que Ember es mi esposa, o lo era, pero no puedo fingir que esto no pasó. No tienes por qué fingir nada, le aseguré. Tú eres la parte inocente en todo esto. Tienes todo el derecho de protegerte. Como si nuestra conversación la hubiera invocado, otro coche entró en la entrada. Esta vez era Sage. Se bajó de inmediato, con el rostro lleno de ansiedad, y corrió hacia nosotros. Wade, lo siento muchísimo, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Sé que todo esto fue culpa mía. Si no me hubieras dicho que revisara, me salvaste, interrumpió Wade con firmeza. Si no me hubieras advertido,
quién sabe cuántos meses, o años, hubiera seguido casado con alguien que solo me estaba usando. Me salvaste de desperdiciar mi vida viviendo una mentira. Los ojos de Sage se llenaron de lágrimas. Debí habértelo dicho antes, murmuró. Debí haberte cuidado mejor. Los miré a los dos, notando cómo el dolor sincero de Sage contrastaba por completo con la manipulación fría de Enver. Donde Enver era pura fachada y juegos ocultos, Sage desprendía calidez, honestidad, corazón. Incluso en su culpa, estaba pensando en Wade, no en ella. Sage, dije con suavidad, hiciste lo correcto. Elegiste la lealtad y la verdad, incluso cuando sabías que eso podía meterte en problemas con tu propia familia. Eso se necesita mucho valor. Sage me miró, sorprendida y conmovida. Tenía miedo de que me odiaras por haber traído esto a tu familia. Mi cielo, tú no trajiste nada, le aseguré. Solo sacaste a la luz lo que ya estaba aquí, escondido, pudriéndose en silencio. Y gracias a ti, ahora podemos enfrentarlo, ponerle nombre y actuar. Wade se acercó a ella, levantando una mano como si quisiera tocarle el hombro, pero sin saber si debía hacerlo o no. Sage, necesito que sepas lo agradecido que estoy. No solo por abrirme los ojos, sino por tener el valor de decir la verdad, cuando habría sido más fácil quedarte callada. La mirada que cruzaron en ese momento tenía algo nuevo. No era amor, todavía no. Pero sí había un reconocimiento, de valores compartidos, de heridas similares, y de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de entre los restos de esta traición. Debería irme, dijo Sage de pronto, como si se diera cuenta de que estaba en medio de un momento familiar delicado. ¿Ustedes necesitan tiempo para procesar todo esto? En realidad, dijo Wade, casi interrumpiéndola, ¿te gustaría quedarte a cenar? Mi mamá hace el mejor asado del condado. Y creo que todos necesitamos un poco de conversación normal esta noche. Sage me miró, como pidiendo permiso. Yo asentí con una sonrisa cálida. Me encantaría que te quedaras. Ya hace falta una cena con una charla honesta en esta casa. Mientras los tres caminábamos hacia la casa, sentí que el aire alrededor comenzaba a cambiar. Como si la nube tóxica que había estado flotando sobre nosotros por fin se estuviera disipando. Sí, lo de Enver había sido un golpe duro, pero también había servido para mostrar el verdadero rostro de cada quien. Wade era más fuerte de lo que había imaginado. Capaz de enfrentar verdades dolorosas y tomar decisiones firmes. Sage era todo lo contrario a su hermana, leal, sincera, generosa. Y yo, había redescubierto una parte de mí que creí olvidada, esa capacidad de planear, resistir y luchar por lo que realmente importa. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de mi cocina, compartiendo historias, risas y un poco de paz, los observé. A Wade y a Sage. Había algo sanador en cómo se miraban. No era romance, no todavía. Pero sí un reconocimiento mutuo, los dos habían sido traicionados por alguien a quien amaban, y sin embargo, estaban aquí. Vivos. Enteros. Resistiendo. Mientras lavábamos los platos, Sage habló en voz baja. ¿Sabes? Enver siempre decía que yo era demasiado blandita. Que confiaba demasiado. Decía que la gente buena siempre acaba perdiendo. Wade se detuvo, la miró fijo. Yo solía pensar que con ser una buena persona bastaba. Que si tratabas bien a los demás, ellos iban a hacer lo mismo contigo. Lo miré con atención, queriendo saber cómo esta experiencia lo había cambiado. ¿Y ahora?, pregunté. Wade miró a Sage. Luego a mí. Y sonrió, con un dejo de tristeza y claridad. Ahora pienso que seguir siendo una buena persona sigue siendo lo correcto, pero eso no significa que tengas que ser ingenuo. Puedes ser una persona buena y aún así cuidar de ti. Puedes confiar, pero solo en quienes se ganan esa confianza. Cuando la noche ya casi terminaba y Sage se preparaba para irse, Wade la acompañó hasta su coche. Desde la ventana de la cocina, los vi hablar en voz baja ahí en la entrada. Se notaba que era una conversación íntima, seria. Cuando por fin regresó a la casa, traía una expresión distinta. Algo en él había cambiado. Ella es extraordinaria, dijo simplemente. Sí, lo es, asentí. Muy distinta a su hermana. Wade asintió, pensativo.
No dejo de pensar en lo que dijiste, mamá, sobre dejar que las personas se muestren tal y como son. Ember me enseñó exactamente quién era, pero yo estaba demasiado ciego para verlo. Pero Sage, ella también me mostró quién es, todo este tiempo. Y estuve a punto de perderla, por andar aferrado a la persona equivocada. El corazón se rompe, sí. Pero cuando sana, muchas veces ve con más claridad que antes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa que pronto volvería a ser legalmente mía, pensé en lo extraña que puede ser la vida. La traición de Ember fue devastadora, pero al mismo tiempo abrió puertas. Puertas a la verdad, a conexiones reales, a nuevos comienzos basados en la honestidad en vez del engaño. En su intento por destruir esta familia, Ember terminó dejando al descubierto su verdadera fuerza. Nos quitó las máscaras, las lealtades falsas, y dejó solo lo auténtico, lo que realmente vale la pena proteger. Mañana llamaría a Patricia Chen. Ya era hora de iniciar la última etapa de mi plan. Pero esa noche sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 63 días después de haber firmado los papeles de divorcio en la oficina de Petton. Estaba en el porche de atrás, tomando café mientras el cielo se pintaba de dorado y rosa, cuando sonó el teléfono. El nombre de Damon apareció en la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, contesté con genuina diversión. Hola, Damon. ¿Qué carajos hiciste?, espetó de inmediato. Su voz venía cargada de pánico y coraje, ya sin ningún intento de sonar civilizado. Tomé un sorbo tranquilo de mi café antes de responder. Buenos días para ti también. Estoy bien, gracias por preguntar. El clima está precioso hoy. No juegues conmigo, Nain, gruñó. Mi abogado me llamó hace una hora. Dice que hay un problema con la casa. Algo sobre un fideicomiso que nadie mencionó nunca. ¿Qué chingados es eso? Ah, eso respondí con voz ligera, casi conversacional. Sí, me imagino que fue una sorpresa. Del otro lado no dijo nada por varios segundos. El silencio se volvió tan largo que por un momento pensé que había colgado. Pero no. Su voz volvió, más baja, y con un tono peligroso. Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías de ese fideicomiso desde el principio. Por supuesto que lo sabía, Damon, respondí con firmeza. Es el fideicomiso de mi familia. Mi abuelo lo creó justamente para proteger esta propiedad de situaciones como esta. ¿Situaciones como esta?, repitió él, indignado, con la voz quebrándose. Nos estamos divorciando. Eso es normal, Nain. La gente se divorcia todos los días. Me levanté y caminé hacia el borde del porche, mirando el jardín que mi abuela plantó, que mi mamá cuidó, y que yo he mantenido con amor por más de 40 años. Tienes razón, le dije. La gente se divorcia todos los días. Pero no todos se acuestan con su nuera mientras conspiran para quitarle a su esposa la casa familiar. Su respiración se cortó. Esa fue la primera vez que no supo qué contestar. Y supe que lo había desarmado. Durante semanas me hice pasar por la esposa confundida, herida, sin rumbo. Ahora le escuchaba, por fin, a la mujer que había estado planeando su caída, mientras él andaba celebrando su supuesta inteligencia. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, preguntó al fin. El suficiente, respondí con firmeza. El tiempo necesario para documentarlo todo. El suficiente para proteger lo que de verdad importa. Lo suficiente para ver cómo tú y Ember planeaban su lindo futuro, en la casa de mi familia. Nuestra casa, corrigió casi por inercia. Pero su voz ya no tenía ni una gota de convicción. No, Damon. Nunca fue nuestra casa. La escritura siempre ha estado en fideicomiso. Tú viviste aquí porque eras mi esposo, porque te dejé estar. Pero nunca te perteneció ni un solo ladrillo. Y ahora que decidiste terminar nuestro matrimonio metiéndote con la esposa de nuestro hijo, ya no tienes ningún derecho de quedarte aquí. Hubo otro silencio largo, denso. Luego, su voz, la de un hombre que por fin se da cuenta que su mundo se está cayendo a pedazos. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? La pregunta era tan patética, tan absurda, que por un segundo estuve a punto de sentir lástima. Casi. Imagino que tú y Ember encontrarán una solución.
Después de todo, se sienten tan listos, tan brillantes. Naen, por favor. ¿No podemos arreglar esto? Sé que cometí errores, pero... Lo interrumpí, y por primera vez mi voz se escuchó filosa, como un cristal roto. Errores es olvidarte de comprar leche. Errores es llegar tarde a un aniversario. Lo que tú hiciste fue traicionar, conscientemente, todo lo que construimos juntos. Lo que hiciste fue meterte con la esposa de nuestro hijo. Y luego planear cómo quitarme mi herencia. Eso no fue un error, Damon. Eso fue una decisión. Eso es en lo que te convertiste. En el fondo escuché la voz chillona de una mujer. Tenía que ser Ember, queriendo saber qué estaba pasando con sus planes, perfectamente calculados. Tengo que colgar, dijo Damon, ahora derrotado. Esto ya se acabó, respondí con calma. Hace mucho que terminó. Tú nomás no te habías dado cuenta. Colgué. Me volví a sentar, y terminé mi café en completo silencio. El teléfono sonó varias veces más. Primero el número de Damon, luego uno desconocido que seguramente era Ember. No contesté. No tenía absolutamente nada más que decirles. Una hora después, vi entrar el coche de Wade en la entrada. Bajó con cara seria, pero con una determinación en los ojos que no le había visto en semanas. A su lado venía Sage, cargando una carpeta manila. Mamá, tenemos que hablar, dijo directo, sin rodeos. Claro. Siéntense. Wade tomó la silla frente a mí. Sage se sentó muy cerca de él, y la forma en que lo hizo decía mucho de lo unidos que se habían vuelto. En las últimas semanas, se habían vuelto inseparables. Se entendían. Se acompañaban. Habían encontrado consuelo el uno en el otro, por haber sido traicionados de maneras parecidas. Sage me ha estado ayudando a revisar las cosas de Ember, empezó Wade. Y encontramos unos documentos que creo que tienes que ver. Sage abrió la carpeta y sacó una pila de papeles. Esto estaba escondido en una caja fuerte, en el closet de Ember, explicó. Creo que muestra desde cuando estaba todo planeado. El primer documento era una copia del testamento de mi abuelo, pero con anotaciones hechas a mano por Ember. Había apuntes sobre el valor de la propiedad, sobre leyes de herencia, cosas que solo investiga alguien con una intención muy clara. El segundo documento era una línea del tiempo, súper detallada, que indicaba en qué momento pensaba seducir a Damon, cuando empezarían los trámites del divorcio, y cuando planeaban tomar posesión de la casa. Pero fue el tercer papel el que me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida, a mi nombre. Contratada por Ember 6 meses atrás. Ella aparecía como beneficiaria. Ella falsificó su firma, dijo Sage, bajito. Ya lo verifiqué con la aseguradora. No tiene ningún registro de que usted haya firmado o aprobado esta póliza. El rostro de Wade estaba blanco, pero no por miedo. Era furia pura, contenida. Y apenas estábamos comenzando. No, nada más quería robarte, mamá, dijo Wade con voz tensa. ¿Ella estaba planeando? No pudo terminar la frase. Me quedé viendo la póliza con un nudo en el estómago, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. La mujer que recibí en mi casa, a la que traté como a una hija, había estado planeando no solo dejarme en la ruina, sino quizá algo mucho peor. Hay más, dijo Sage mientras sacaba una hoja impresa. Este es un correo de un investigador privado que Ember contrató para espiar a tu familia. Ha estado investigando el fideicomiso por meses, tratando de encontrar alguna laguna legal. El informe del investigador era tan detallado como perturbador. No solo explicaba punto por punto las cláusulas del fideicomiso. También incluía mis rutinas diarias, mi historial médico, mis amistades, mis vecinos, mis horarios. Ember me había estado estudiando como si fuera un animal al que quería cazar. Wade, necesito que lleves todo esto a la policía, dije, conteniendo la rabia con una calma tensa. Tan solo la falsificación de la póliza ya es un delito grave. Ya lo hice, respondió. Llamé al detective Martínez esta mañana. Ya está abriendo una carpeta por robo de identidad y fraude de seguros. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de digerir el nivel de maldad que había detrás de todo esto. Ember no nada más fue infiel. Estuvo planeando paso a paso cómo destruir a toda nuestra familia.
Hay algo más, dijo Sage, dudando un poco. Es algo que quizá debía haberte dicho desde hace semanas. Wade la miró con suavidad, tomándole la mano para darle valor. Adelante, le dijo. Ember no nada más es manipuladora y ambiciosa. Es peligrosa, susurró Sage. No es la primera vez que hace algo así. Mi pecho se apretó. Nuestra tía Eleanor murió hace 2 años. Un ataque al corazón, repentino. Muy inesperado. Ember la estaba cuidando en ese tiempo, ayudándole con sus medicinas. Las implicaciones quedaron flotando en el aire como una nube densa, imposible de ignorar. Wade le apretó más fuerte la mano a Sage. El doctor dijo que le podía pasar a cualquiera, continuó ella. Tía Eleanor tenía problemas del corazón, y a veces esas cosas suceden sin avisar. Pero después Ember heredó su casa y sus ahorros. Y en vez de estar devastada, se veía satisfecha. No triste. No dolida. Como si todo hubiera salido según lo planeado. ¿Ya le contaron esto a la policía?, pregunté. Sage asintió. El detective Martínez también está revisando ese caso. Dijo que podrían exhumar el cuerpo si encuentran evidencia suficiente para justificarlo. De pronto, el sonido de un coche entrando con exceso de velocidad por la entrada interrumpió el momento. A través de los árboles, alcancé a ver el Mercedes de Damon, seguido por un pequeño camión de mudanzas. Ember salió del asiento del copiloto como un torbellino de furia. Su máscara de perfección por fin se desmoronó, y dejó al descubierto a la depredadora calculadora que siempre fue. Esa es mi señal para retirarme, dije poniéndome de pie. Wade, ¿tú y Sage podrían encargarse de esto? No creo poder verlos en este momento sin soltarles algo de lo que luego me pueda arrepentir. Desde la ventana de la sala, me quedé observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento en el jardín. Ember estaba gritando. Le gritaba a Wade con el rostro deformado por la rabia, señalando la casa como si todavía tuviera algún derecho sobre ella. Pero esa casa, esa familia, ya no le pertenecían. Damon estaba parado junto al camión de mudanza, con los hombros caídos, derrotado. 2 cargadores robustos esperaban sin saber qué hacer, mirando a todos lados, como preguntándose si debían bajar las cosas o no. La voz de Wade se escuchó clara a través del cristal de la ventana, tranquila pero firme. Aquí no eres bienvenida, Ember. Ninguna de las dos lo son. Esta es mi casa, gritó Ember, fuera de sí. Firmamos los papeles. Es nuestra. No intervino Sage, caminando con decisión hasta colocarse junto a Wade. Nunca lo fue. Y nunca lo será. La mirada que Ember le lanzó a su hermana era puro veneno. Tú hiciste esto. Los pusiste en mi contra. Siempre has estado celosa porque yo sí encontré cómo escapar de esta familia miserable, y tú te quedaste estancada, siendo nadie. Prefiero ser nadie, a ser tú, respondió Sage con voz tranquila, pero cortante como navaja. Ember dio un paso hacia adelante, como si fuera a lanzarse contra su hermana, pero Wade se interpuso. No necesitó decir nada, su sola presencia bastó para detenerla. Por un momento, los 3 quedaron ahí, congelados en la escena. Wade y Sage, firmes, unidos por su verdad y su fuerza. Ember, sola, tragada por su propio odio. Lárguense de mi propiedad, dijo Wade con una autoridad que jamás le había oído antes. Tienen 5 minutos para subirse a ese camión y desaparecer, o voy a llamar a la policía. Damon por fin habló, con voz baja, cansada, como si le costara respirar. Vámonos, Ember. Ya estuvo. Pero Ember no estaba lista para aceptar la derrota. Se giró hacia la casa y al verme tras la ventana, su cara se transformó en una máscara de rabia contenida. Esto no se ha terminado, gritó. Te crees muy lista, pero yo sé cosas sobre tu familia. Conozco secretos que podrían destruirlos a todos. Abrí la ventana un poco y le hablé con voz clara, lo suficientemente fuerte para que me escuchara desde el patio. Los únicos secretos que están saliendo a la luz hoy, son los tuyos, querida. Al detective Martínez le interesa mucho tu relación con la tía Eleanor. El color desapareció de su cara en un segundo. Pensé que se iba a desmayar ahí mismo. Damon la sujetó del brazo y la arrastró hacia el camión con una urgencia que no le había visto antes. Ya vámonos, gritó.
Nos vamos ahora mismo. Mientras el camión de mudanza se alejaba, seguido por el Mercedes de Damon, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Por fin se iban los intrusos. Los que intentaron robarme mi hogar, mi historia, y tal vez algo mucho peor. Wade y Sage entraron a la casa poco después. Se veían agotados, emocionalmente drenados, pero triunfantes. Ya se acabó, dijo Wade, dejándose caer en mi sillón favorito. Ya se fueron, corregí suavemente. Pero lo de la casa fue solo el principio. Ember todavía tiene que enfrentar lo que hizo, falsificación, fraude, y quizá la muerte de Eleanor. La justicia tarda, pero llega. Sage se acurrucó en el sofá. De pronto, parecía una niña. Más frágil que una mujer de 30 años. Suspiró. Sigo pensando que debería sentir algo por ella, al final, es mi hermana. Pero no puedo. No después de todo esto. Ella eligió este camino, paso por paso. No le debes compasión, le dije, con firmeza. Ella tomó sus decisiones. Y ahora le toca vivir con las consecuencias. Ya por la tarde, los tres nos metimos a la cocina y preparamos la cena juntos. Nadie lo dijo en voz alta, pero se sentía como una celebración. No por venganza, no por justicia. Celebrábamos algo más fuerte. La sobrevivencia. La dignidad. Y los lazos que sí valen la pena. Al ver a Wade y a Sage trabajando codo a codo, noté algo hermoso floreciendo entre ellos. No era ese amor ansioso y egoísta que ofrecía Ember, sino algo real, algo que duraba. Un vínculo cimentado en el respeto mutuo y en valores compartidos. ¿Saben?, dije mientras nos sentábamos a la mesa. Esta casa ha visto de todo. Aquí mi abuela crió a sus 5 hijos. Mi mamá vivió la Gran Depresión entre estas paredes. Aquí mismo crié a Wade, y algún día, si Dios quiere, espero ver a sus hijos corriendo por ese jardín. Wade y Sage se miraron de una forma que decía más que 1000 palabras sobre el futuro que les esperaba juntos. Pero esa noche, levanté mi copa de vino y continué. Brindemos, porque esta casa va a seguir en manos de gente que de verdad entiende lo que significa la familia. Mientras chocábamos las copas, sentí una calma profunda, la satisfacción de haber peleado una batalla difícil, y haberla ganado. Ember y Damon intentaron destruir todo lo que yo amaba, pero al final, lo único que lograron fue resaltar lo verdaderamente valioso. Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Empecé. Perdí un matrimonio que pensé que iba a durar para siempre. Descubrí que alguien a quien quise como a una hija era capaz de una traición inimaginable. Y supe que mi familia había estado en peligro, desde dentro. Hice una pausa, mirando a cada persona sentada en la mesa, viendo cada par de ojos llenos de historias compartidas. Pero también aprendí que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé, dije con la voz firme pero cálida. Aprendí que mi hijo es un hombre íntegro, alguien que escoge el amor en lugar de la venganza. Aprendí que a veces, las pérdidas más duras terminan siendo los regalos más valiosos. Volteé directamente hacia Sage, esa mujer valiente que eligió decir la verdad, aun cuando quedarse callada hubiera sido más fácil. Aprendí que la familia no se trata solo de la sangre. Se trata de quienes te levantan cuando la vida intenta tumbarte. Gente que escoge la honestidad por encima de lo fácil, la lealtad por encima del interés propio. Wade se levantó y levantó su vaso también. Por mamá, dijo con una sonrisa, quien nos enseñó que mantener la gracia en medio del caos no es solo un dicho, es una forma de vivir. Por Naen, añadió Patricia, levantando su copa. Quien demostró que con paciencia y buena estrategia, se puede vencer a cualquier enemigo. Por los nuevos comienzos, dijo Sage en voz baja. Y por las familias que elegimos, tanto como por aquellas en las que nacimos. Chocamos las copas. En ese momento sentí una paz profunda, una plenitud que no venía del final de la historia, sino del entendimiento. Wade y Sage se casarían en primavera. Con el tiempo llegarían nietos. La vida seguiría, con todo lo bueno y lo difícil que eso implica. Pero ahora sabía quién era. Ya no era solo la esposa de Damon. Ni solo la mamá de WDE. Era Naen Morrison. Guardián del legado de mi familia. Protectora de lo que realmente importa. Sobreviviente de una traición brutal, y arquitecta de mi propio futuro. Después de la cena,
mientras nuestros invitados se preparaban para irse, Patricia se me acercó con una expresión curiosa. ¿Ya pensaste qué vas a hacer con el depa del centro?, me preguntó. ¿El que me tocó en el divorcio?, sonreí de lado. Estoy pensando en convertirlo en un refugio para mujeres que están reconstruyendo sus vidas después de una separación. Nada enorme ni institucional, solo un lugar tranquilo donde alguien pueda quedarse mientras se reinventa. Patricia asintió, visiblemente conmovida. En ver cegueramente pensó que te estaba quitando algo valioso con ese acuerdo. Pero no tenía ni idea de que, en realidad, te estaba dando una herramienta para ayudar a otras mujeres. Es irónico, ¿no crees? Su ambición se convirtió en la base de algo profundamente humano. Más tarde, esa noche, cuando Wade y Sage se fueron a su departamento, me quedé sola en la casa. Caminé por los pasillos apagando luces, asegurando puertas. Era el mismo ritual de los últimos 40 años, pero esta vez se sintió diferente. No era una rutina. Era tranquilidad. Era seguridad. Ya en mi cuarto, abrí el joyero donde guardaba mis cosas más preciadas. Más allá del collar de perlas que heredé de mi madre. Más allá del brazalete de oro que había sido de mi abuela. Ahí estaba, lo que buscaba. Mi anillo de bodas original. Esa sencilla argolla de oro que Damon me había puesto en el dedo cuando aún éramos jóvenes y llenos de ilusiones. Lo levanté hacia la luz de la lámpara, leyendo la inscripción grabada en el interior. Para siempre y para toda la vida, había durado 42 años. Ese, para siempre, terminó el día en que él eligió a otra mujer por encima de su familia. Pero eso no borraba los años buenos, ni el amor que en su momento fue verdadero, aunque no haya sido eterno. Guardé el anillo en la caja, sin rabia, sin tristeza, solo con aceptación. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Pero la historia, esa seguía. Mi celular vibró con un mensaje de Wade. Gracias por un día de gracias increíble, Sage y yo estamos bien agradecidos de tenerte en nuestras vidas. Le respondí con el corazón lleno. Gracias a ti por convertirte en el hombre que siempre supe que podía ser. Descansa, hijo. A los pocos segundos, otro mensaje. Esta vez de Sage. Nunca tuve una mamá que creyera en mí como tú. Gracias por enseñarme lo que es la verdadera fuerza. No pude evitarlo, las lágrimas se me escaparon. A mis 64 años, estaba entendiendo que algunos de los regalos más hermosos de la vida llegan en el segundo acto. Ese momento en el que por fin sabes cuánto vales, y decides no aceptar menos. La casa se sentía en paz a mi alrededor, con sus crujidos conocidos y su silencio lleno de historia. Los sonidos de un lugar que ha sobrevivido tormentas, y está listo para muchas más. Pensé en mi abuela, que sacó adelante a 5 hijos en esta misma casa, durante los años de la depresión. Pensé en mi mamá, que convirtió este lugar en refugio durante la Segunda Guerra, mientras mi papá estaba en el frente. Soy parte de una línea de mujeres fuertes, mujeres que cuidaron lo que importaba, que enfrentaron la adversidad con dignidad y determinación. Ember quiso romper esa cadena. Pero lo único que logró fue hacerla más fuerte. Mañana, empezaría a planear el refugio para mujeres divorciadas, usando ese departamento que se suponía sería mi premio del divorcio. El próximo mes, ayudaría a Wade y Sage a organizar su boda, justo en el jardín donde, hace 80 años, mi abuela se casó con mi abuelo. Pero esta noche, solo me dedicaría a agradecer. Agradecer por haber sobrevivido. Por haber encontrado algo verdadero. Por saber que, sin importar la edad ni la etapa de la vida, nunca es tarde para descubrir quién eres, una vez que se cae todo lo falso. Afuera, el viento de noviembre susurraba entre las ramas desnudas del roble que Damon y yo plantamos en nuestro 10º aniversario. Ese árbol había aguantado tormentas, sequías y todo tipo de cambios. Como yo. Se había doblado, sí. Pero no se había roto. Había resistido. Y se había fortalecido. En primavera volvería a florecer. Y yo también. Y ahora, tengo curiosidad por ti, que estás del otro lado de esta historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado pasar por algo parecido? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 historias más, favoritas del canal, que seguro te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.